Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 8. Recuerdan, habíamos quedado, el último versículo que habíamos visto la semana pasada era el versículo 14. Entonces, si gusta, me acompaña Romanos 8:14. Para entrar en el tema de esta noche, es ya la tercera parte de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en mí, ¿verdad? En la persona. Y recordemos que los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos tienen como tema central la santidad. Entonces, la obra del Espíritu Santo en mí es llevarme ¿a dónde? A la santidad. Ahora, ¿es automático? No. Yo tengo que poner de mi parte lo que me corresponde hacer. Él me guía, me enseña, me ilumina, me dice las cosas a través de su palabra y todo lo demás, pero la última decisión la tengo yo y la tiene usted. Entonces somos nosotros los que tenemos que decidir vivir en el Espíritu. Y si no vivimos en el Espíritu, ¿en qué vamos a vivir? En la carne. Y los deseos de la carne no agradan a Dios. Eso nosotros debemos de tenerlo bien claro. Y terminaba diciendo el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que para ser hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces realmente somos hijos de Dios. Entonces entramos en el versículo 15 de Romanos capítulo 8. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahí cuando dice que no habéis recibido el espíritu, ahí es la persona en calidad de espíritu. O sea, nosotros no hemos recibido a la persona en calidad de esclavitud. No es que recibimos un espíritu y se nos metió un espíritu, ¿verdad? O algo así por el estilo. No, sino que es la persona en calidad de, en este caso, de esclavitud. Nosotros no recibimos ningún tipo de ente en nosotros que nos sometiera a esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor, en miedo, en duda, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos sido adoptados. La palabra adopción ahí es la palabra en griego que significa colocar como hijo. Colocar como hijo. Nosotros fuimos colocados como hijos, en calidad de hijo. Y podemos llamar padre a Dios como hijos que somos. Un hijo adoptivo tiene los mismos derechos que un hijo engendrado. Exactamente los mismos. Un padre no adopta un hijo y tiene otro natural, y entonces al natural le da apoyo y pescado y queso, y al otro le da un huevo, sirviéndoles en la misma mesa. No, si hay pollo para todos, y si hay huevo para todos, y si hay arroz con huevo, es arroz con huevo para todos. ¿Por qué? Porque ya es hijo. Aunque fue adoptado, ya tiene calidad de hijo, ya tiene los mismos derechos de hijo. Entonces nosotros aún más, ¿por qué? Porque los hombres podrían hacer tener sus preferencias.
podrían hacer sus cositas, ¿verdad? Es que aquel es adoptado, entonces a este a escondidas le hago esto, le hago lo otro. Pero Dios no. Dios no. Dios nos da a nosotros los mismos derechos que un hijo engendrado. ¿Recuerdan el pasaje que dice que nosotros no fuimos engendrados? Creo que está en Juan 1:12. Déjeme ver si es ese. Juan 1:12. 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros al nacer de nuevo ya somos engendrados en la voluntad de Dios como nuevas criaturas. Entonces somos hijos, aunque fuimos adoptados. ¿Por qué adoptados? Porque recordemos que nosotros venimos ¿de dónde? De los gentiles, no de la nación de Israel. Por eso es que somos adoptados. Porque los hijos de Dios en la tierra son, de alguna manera, los judíos. Pero para llegar a ser hijos de Dios espirituales, tienen que entrar a través de Jesucristo, al igual que lo hicimos nosotros. Solo que la entrada a Jesucristo estaba primero, ¿para quiénes? Para los judíos. Para ellos fueron todas las cosas que se les dieron, las promesas, la adopción, los pactos, los mandamientos, todo era para ellos inicialmente, pero ellos no lo quisieron. Entonces nosotros aprovechamos, Dios nos permitió entrar por gracia y por eso somos hijos de Dios. Ahora, el versículo 16 de Romanos 8, seguimos ahí avanzando. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya nosotros somos adoptados. Ya tenemos a nuestro Padre a nuestro Dios como Padre. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Dar testimonio ahí significa corroborar por evidencia. O sea, el Espíritu mismo corrobora por evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Qué es corroborar por evidencia? Hay frutos. Hay frutos. Debe haber frutos de que somos hijos de Dios. Ustedes se dieron cuenta de la noticia de ayer en la tarde, que un muchachito de 17 años junto con uno de 21 le dispararon a unos agentes del OIJ y a uno lo mataron y al otro lo dejaron herido muy grave en el hospital, ¿sí? ¿Sabe qué fue la evidencia que encontró la policía para llegar a la casa del hombre de 21? Un zapato. Buenas noches. En el video, porque hay un video de una cámara de vigilancia que hay ahí, de un establecimiento, notan donde la moto pasa, después da la vuelta, regresa, se estaciona al puro frente del carro y le dispara a los agentes del OIJ. Los agentes del OIJ obviamente andan armados, entonces ellos también disparan. En lo que disparan, los delincuentes van a salir en la moto, pero se caen de la moto y salen huyendo a pie. Pero en esa huida dejan un zapato. Y la policía, indagando, llegan y encuentran, por medio de los videos, dicen, se nos parece a este muchacho, parece que es por aquí, y van a la casa, allanan la casa, y en la casa lo encuentran a él con un zapato, nada más. Porque esos agentes del OIJ estaban haciendo una investigación y habían otros carros policiales muy cerca. Entonces los agarraron muy rápido. No le dio tiempo ni de cambiarse los zapatos al muchacho. Entonces la policía corrobora por evidencia de que ese tipo estuvo en ese lugar, porque ahí encontraron el zapato y él andaba el otro, y calzan los zapatos el uno con el otro, son iguales. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. Corrobora por evidencia. Hay frutos. ¿Cuál fue el fruto de encontrar ese zapato? Que pudieron compararlo con el otro, y el fruto fue que encontraron al delincuente. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de los frutos en la vida de nosotros como hijos de Dios? Esas son preguntas que usted y yo nos tenemos que contestar.
Ahora, debemos de saber exactamente qué son los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? ¿De qué es el tema que venimos hablando? La santidad. Entonces tienen que haber frutos de santidad. ¿Y qué es santidad? ¿Recuerdan qué es santidad? Santidad es apartarse del pecado. Eso es santidad. Vivir en el Espíritu para Dios. No darle rienda suelta a los deseos de la carne. Por nuestra propia decisión. Con conocimiento. Con nuestra voluntad puesta de manera de que voluntariamente decidamos no pecar, porque sabemos que eso es lo que nos conviene. Entonces, la evidencia en la vida de nosotros como cristianos es la santidad. La evidencia no es una iglesia llena de gente. La evidencia no es que se sepa 28,000 canciones en el teclado. La evidencia no es que haya grabado 25 CDs el grupo de música, el de la alabanza. La semana pasada creo que lo mencioné. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué un ministerio de alabanza no se puede medir el fruto porque haya grabado 25 CDs? ¿Alguien sabe? No. ¿Están de acuerdo con lo que yo digo o tienen duda? Ninguna de las dos. Porque ¿cuántos discos ha grabado Luis Miguel? ¿Cuántos discos grabó Michael Jackson? ¿Cuántos discos grabaron los Beatles? Grabar un disco lo hace cualquiera. Hay mucha gente que tienen un pie en el cristianismo y un pie en el secularismo. No voy a mencionar ahorita ministros cristianos porque no soy llamado a eso, pero hay algunos que graban un CD con música cristiana, entre comillas, o con mensaje cristiano, pero por allá hacen un concierto de su música secular. Una muy famosa dijo que ella no pudo quedarse solo en el cristianismo porque le hacía falta su público. Y quería, dije que no iba a decir, y le hacen falta los aplausos a ella. Y la gloria no es para Dios. Entonces esos no son frutos. Esos no son frutos. Cantar, cualquiera canta. Vayan ahorita a la calle de la amargura. Vayan ahorita a los bares. Hay un montón de karaoke y hay un montón de gente cantando. Y hay gente que canta muy bonito ahí. Y cantan mejor de lo que lo podemos hacer nosotros acá. Pero eso no es fruto. Eso no es fruto. El fruto es la santidad en la persona. Y ese fruto es individual. Es individual. Entonces, el Espíritu Santo de Dios corrobora por evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. También hablaba hace 1 o 2 semanas de que alguna gente decía, pero ¿por qué me juzga? ¿Por qué usted me juzga que yo estoy mal? Porque la evidencia corrobora de que no está bien. La evidencia corrobora de que usted sí puede venir a los cultos. La evidencia corrobora que usted sí puede comprometerse con la obra. La evidencia corrobora que usted sí puede alejarse del pecado. La evidencia corrobora que usted sí puede hacer un montón de cosas que no ha querido estar haciendo antes. ¿Le estoy hablando solo a usted? No, me estoy hablando también a mí. La evidencia corrobora de que así no era. Es de esta otra manera. Y corregimos. El problema aquí no es, vamos a ver, lo que quiero señalar aquí no es el problema,
sino que podamos identificarlo. Ok, y esta es la salida, voy por la salida. A mí, y creo que al pastor también, no le interesa todo lo que usted haya hecho de hoy para atrás. Nos interesa de que de hoy en adelante vivamos diferente, de que hoy seamos diferentes a ayer, aunque sea un poquito, de que vayamos en crecimiento, unos a un ritmo, otros a otro ritmo, pero ir en un crecimiento. No podemos quedarnos estancados en la obra del Señor, en nuestra vida espiritual. No podemos. Estancamiento en la vida espiritual es retroceso. O avanzamos o retrocedemos. No hay estancamiento. Si está estancado, va retrocediendo. Entonces, esa evidencia tiene que hacerse notoria en nosotros. ¿Por qué? Porque las demás personas nos van a ver. Las demás personas nos leen. Dicen, mira, este pasa leyendo la Biblia en las horas de café, pero se pasa leyendo la Biblia en los 15 minutos de café y coge media hora de café más, y después se va a cepillar los dientes y coge una hora, cuando en realidad por ley o de acuerdo a lo que la empresa dice son 15 minutos. Llega tarde con frecuencia y cobra el sueldo completo, pero pasa con la Biblia, pasa diciendo Dios. Y entonces la evidencia de cómo se comporta dice, mira, este es un mal empleado. Entonces todo lo que usted pueda decir con su boca de Dios es como hablar así. Bueno, yo les voy a decir algo. Quiero decirle que Dios te ama. Así suena. Pero lo que usted hace dice, yo soy un mal cristiano, porque digo y no hago, doy mal testimonio. Entonces lo que usted hace es a gritos. Lo que dice casi no se oye, porque lo que hace es lo que queda en el oído, en la retina, en la memoria de los demás. Y si nos ven hacer eso, no van a querer venir a Cristo, porque lo que ven en nosotros no les llama la atención, no los atrae, porque eso es lo que también ven en el mundo. Continuamos, verso 17, el capítulo 8, dice, y si hijos, ahí ese sí es otro condicional, es una condición, que si somos hijos, también herederos. Si no somos hijos, no somos herederos. Yo no puedo heredar nada de su papá o de su mamá, pues yo no soy hijo, no me han adoptado, pero si me adoptan, por lo menos una chocoleta agarro, ¿verdad? Ahora dice, y si hijos también herederos, ¿herederos de quién? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que, otra vez un condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Wow, me llama la atención esa palabra ahí, padecemos. Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos está reservada una herencia, amén. Y si de alguna manera padecemos como Él, entonces es seguro que también compartamos la honra que Él recibe. De modo que cuando estemos padeciendo, sepamos que eso es parte de la herencia. El pastor ponía un ejemplo, no recuerdo si fue el domingo. Como yo estoy subiendo esto a YouTube, yo oigo las prédicas acá, después la oigo para editarla, después la oigo para hacer el video, después la vuelvo a oír. Y a veces en una semana o en un día oigo la misma prédica 4 veces. Y a veces se me olvida si fue la del domingo o fue la del otro domingo, ¿verdad? Pero él decía que para ir si mal no recuerdo, ahí me corrige, pastor, que le habían dado un lote, una casa a alguien, pero había que ir a hacer horas de labor para poder participar en que le dieran el lote. Si no iba a volar pala y cumplía con las horas, ¿qué pasaba? No le daban la casa. Entonces, tuvo que padecer, claro, para después heredar lo que le prometieron.
En mi casa, yo un día de estos recordaba con una persona que estaba hablando, en mi casa nosotros, la casa que yo tengo ahora, bueno, el pastor la conoce, creo que aquí es el único que la conoce, si mal no recuerdo. Esa casa tenía piso de tierra. Y cuando nosotros llegamos ahí, nosotros cocinábamos con leña. Y cuando logramos prosperar, pasamos a un anafre. ¿Cuántos se acuerdan del anafre? Pasamos a un anafre y ya nos sentíamos que ya tenemos anafre. Ahora podemos cocinar otras cosas. Y teníamos que ir a traer agua a algún lugar, como a 100 metros, que había una toma de agua, porque no había la cañería ni la tubería de acueductos alcantarillados que hay hoy. Y tuvimos que trabajar mucho. Y bendito Dios que mi papá me heredó esa casa a mí. Pero tuve que trabajar junto con mis hermanos y mi mamá para poder tener esa casa. Entonces, la herencia de Dios, nosotros también acá vamos a sufrir. Ahora, cuando digo sufrir, no es que, no se fijen solamente en que va a llegar a alguien y les va a maltratar y cosas por el estilo. Puede ser que sí, por el evangelio. Puede ser que los persigan por el evangelio. Puede ser que le denigren en su trabajo por ser cristiano. Puede ser que lo hagan a un lado por ser cristiano. Puede ser que no quieran conversar con usted porque es cristiano o porque es cristiana. Puede ser que no le quieran escuchar porque su mensaje es cristocéntrico. Y eso, pues no se siente bien. Pero también es sufrir porque hoy es jueves, y nosotros quisiéramos tal vez estar descansando. Quisiéramos tal vez estar con algunos compañeros de la universidad que están en la calle La Amargura o están en la California, conversando entre muchachos, tomándose un fresquito. Pero sufro, ¿por qué? Porque yo quisiera estar ahí, pero decido no ir, aunque mi cuerpo me lo pida, como joven que soy, como jóvenes que somos, ¿verdad? Pero ¿qué hago? No, sujeto la carne y digo no, aunque de alguna manera eso pueda significar que sufro porque yo quisiera, pero sé que no me conviene. Sufro porque yo quisiera tener acceso a ciertas cosas, pero la palabra de Dios me dice no. Entonces, cuando yo sujeto la carne, ¿es bonito? No, se padece, se sufre. Leamos Hechos 5:41. Acompáñenme ahí a Hechos 5:41. Devolvámonos un poquito en la palabra. Hechos 5:41. Ahí leemos acerca del apóstol Pablo, de Pedro y de Juan, es de quien habla ahí. Después de que ellos fueron llevados ante el concilio y los acusaron y los metieron a la cárcel y sufrieron un poco, dice el verso: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. La palabra afrenta ahí es vergüenza, por causa del nombre. Nombre ahí está con mayúscula, ¿verdad? ¿Al nombre de quién se refiere? Al nombre de Jesucristo. Y ellos salieron gozosos porque sufrieron por Cristo. Y nosotros hoy salimos gozosos por sufrir por Cristo. Nos gozamos cuando alguien nos dice: es que usted es un pandereta, parece un santulón, un religioso, dijo alguien. Claro que yo me gozo porque lo notan. Ellos creen que ser religioso es hablar de Dios. No, religioso, pero como no saben, pues yo me siento gozoso de que noten de que soy diferente, aunque me traten mal. Avance un poquito más ahí, unos, ¿qué son? 4 capítulos, Hechos 9:16.
Hechos 9:16. Algunos ejemplos de sufrimiento al servicio de la obra de nuestro Padre Eterno. Hablamos en Hechos 5:41 de Pedro y de Juan, apóstoles de Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice a Dios, hablando con Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le está diciendo a Ananías eso, que Dios le iba a mostrar a Pablo lo que Pablo iba a sufrir por el nombre de Cristo. Y sufrió Pablo. Claro que sufrió. Y mucho. Y mucho. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Recordemos que la carta a Efesios es llamada la carta a la iglesia universal. Y si usted y yo somos iglesia, esta carta es para usted y para mí. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Ok, leo de nuevo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Con el que padece necesidad. Y aquí, este que padece necesidad es otro miembro de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia vamos a ver algunos que vamos a padecer necesidad mientras otros están en bonanza. Pero después yo voy a estar en bonanza y otros van a padecer necesidad. Entonces, si yo estoy en bonanza, ¿qué me toca hacer? Ayudar al otro. Si estoy necesitado, esperar en Dios la ayuda de la iglesia. Pero dice el que padece necesidad, o sea, vamos a pasar por eso. Dios no dice que venga Cristo y todos sus problemas se les resuelven. No. Eso no, yo no lo leo en la Biblia en ningún lado. En ningún lado. Nos prometen padecimientos, tribulaciones, persecuciones y cosas similares a esas. Y por último, Filipenses 1:29, el libro que es en la carta que sigue, Filipenses. Solo para poner 4 ejemplos. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces nosotros somos llamados a padecer por el nombre de Cristo. De que cuando nosotros estemos en X, Y o Z situación por el nombre de Jesucristo, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por estarle diciendo a la gente que las políticas de hoy en día son una basura, que el pecado es pecado y aunque la ley diga que este tiene derecho a aquello, la Biblia me dice que no, que ese no tiene derecho a aquello, que eso es pecado, aunque lo pongan en un papel. Y tengo que defender la verdad del Evangelio. Y puede ser que me persigan, y puede ser que me echen a la cárcel, y puede ser que muchas cosas. Y voy a padecer necesidad, voy a padecer persecución, voy a padecer afrenta, voy a padecer insultos, voy a padecer de muchas cosas, pero ¿a quién le voy a hacer caso? Gálatas 1:10, ese no lo tenía acá, pero se me viene a la cabeza en este momento. Dice Pablo: pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué buscamos? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, nosotros no podemos predicar otra cosa. A mí me gustaría decirle que venga Cristo y se le acaben todos sus problemas y que de verdad se le acaben, pero eso no es lo que dice la Biblia.
Yo quisiera decirle, venga a Cristo y Él te va a prosperar, pero eso no es lo que dice la Biblia, le estaría mintiendo. A mí me gustaría decirle que usted no va a padecer nada de ahora en adelante, pero le estaría mintiendo. Eso es lo que me gustaría hacer, pero no puedo. Porque la Biblia me dice a mí otra cosa diferente. Y yo tengo que predicar la verdad. Tengo que enseñar la verdad. Usted tiene que aprender la verdad. Tiene que ser sometido a la verdad. Y aunque lo estemos viendo ahorita y todo lo demás, váyase a su casa con sus apuntes y vuelva a leer otra repasada. A ver si esto de verdad es así. Como los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17. Que era el apóstol Pablo que les enseñaba. Y ellos se iban y revisaban las escrituras y volvían a escudriñarlas para ver si lo que Pablo les estaba enseñando de verdad era como Pablo lo enseñaba. No se trague todo. No le diga amén a todo. Porque usted ve a un hombre con una Biblia en un púlpito hablando, no diga amén, 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 ese es un siervo de... No, analice el mensaje, compárelo con la palabra, páselo por el filtro de la palabra. ¿Por qué? Porque en ella está la vida eterna y es la que da testimonio de mí, dice Jesucristo. No es para ganarme un carro, no es para que me aumenten de sueldo, no, es la vida eterna. Es la vida eterna. Entonces es de mucho cuidado lo que nosotros tenemos que analizar con respecto a este tema. Decía que si somos hijos también somos herederos. Entonces esa herencia nosotros la vamos a compartir con el Padre y vamos a compartir no solamente los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió hasta la muerte. Bueno, pero también fue honrado por el Padre. Claro, hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para honra de nuestro Dios el Padre. Entonces, si nosotros sufrimos, también vamos a recibir honra. No solo es negativo, también hay mucho y muy bueno. Pero recordemos que es un balance. No vamos a estar todo el tiempo en sufrimiento, ni vamos a estar todo el tiempo en bonanza. Van a haber tiempos en los que voy a sufrir, no va a estar bien, pero hay otros momentos en los que sí. Pablo también lo habla en la carta a los Filipenses. He aprendido a estar en abundancia como a padecer necesidad. He aprendido a tenerlo todo y a no tener nada. Y ahí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga o no tenga. Porque él no dependía de las cosas materiales. Verso 18 de Romanos capítulo 8. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo hace una comparación con la naturaleza. Así como la naturaleza misma sufre, se queja y sufre dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Aquí 1, 2, 3, 4. 4 no hemos dado a luz fijo, pues somos hombres.
Después las demás todas han dado a luz. Sí, es lindo. Lindísimo cuando se ve el fruto de lo que dio a luz. Pero en el proceso, los minutos antes, durante, cuando se está pujando y que él y que no sale y que el doctor, eso es terrible, ¿verdad? Nosotros los hombres dicen que no tenemos un dolor que se parezca a ese. Bueno, así las mujeres lo tienen clarito. Así ese tipo de sufrimiento lo podemos sufrir y lo vamos a sufrir sirviéndole a Cristo por el nombre de Jesucristo. Pero así también sufre la creación. Yo les había dicho la semana pasada que les iba a dar algunos datos. Oigan esto, oiga cómo está la creación hoy en día. Estos datos son recientes. El 6 de febrero se dio en Turquía y Siria un terremoto de magnitud 7.8. El 6 de febrero de este año, o sea, hace 7 meses. Hubo 59.556 muertos directos por el terremoto. El 8 de septiembre, hace menos de un mes, hubo otro terremoto en Marruecos de magnitud 7.5 y ese tuvo 2.946 muertos. Y el 21 de marzo en Afganistán hubo otro de 6.5 y dejó 21 muertos. 3 terremotos con una cantidad de muertos grande y mucho desastre en infraestructura, ¿verdad? En cuestión de 8 meses. Y cogí esos 3 porque si me pongo a decirles todos los terremotos, con todas las muertes y todo lo que hubo desde enero de este año, tendríamos que hacer como 2 o 3 enseñanzas solo para darle esos datos. Solo cogí 3. Inundaciones. En Libia, el 13 de septiembre, hace menos de un mes, hubo una inundación. Dejó 3.900 muertos y 9.000 desaparecidos aproximadamente. El 8 de septiembre, el mes pasado, en Grecia también hubo una inundación y dejó 15 muertos. En Turquía, el 8 de septiembre, el mismo día que en Grecia, dejó 9 muertos. Y en Brasil, el 18 de febrero, 64 muertos y decenas de desaparecidos. Y así le puedo hablar de tifones, tormentas, volcanes en erupción, incendios forestales, entre otros. ¿Han oído ustedes esas noticias? De cómo está la tierra gimiendo, sufriendo como una mujer con dolores de parto. Pues Dios ya lo sabía. Y si la tierra, la creación, está sufriendo eso, nosotros también. Andan muchos por ahí, evangelistas y televangelistas, y diciendo que viene un gran avivamiento, que esperen el avivamiento, que el 2023 es el año del avivamiento, decía alguien. Eso tiene diciéndolo como hace 7, 8 años, un profeta, que es tico, por cierto. No es profeta, perdón, es apóstol. Todos los años, en noviembre o en diciembre, saca unas predicciones de lo que va a suceder el año entrante, y desde el 2016 o el 2017 saca, creo que es hasta un almanaque y todo, de qué es lo que va a pasar, y nunca ha pegado ni una, pero sigue haciéndolo y la gente sigue comprándolo y le siguen creyendo. Pero dice la palabra de Dios que si el profeta dice algo que va a pasar por boca de Dios y no pasa, ese profeta es un falso. Pero la gente lo sigue, le sigue creyendo. ¿Por qué? Porque él predica prosperidad económica. Y la gente lo que quiere es prosperidad económica. Pero no les habla de todos estos gemidos de la creación y los gemidos suyos y míos por el nombre de Jesucristo. Y cuando venga la situación, se los va a llevar a todos. A todos. ¿Se acuerdan al final
del Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo. Así voy a comparar a un hombre prudente, el que escucha estas palabras y las pone en práctica, dice Jesús, estoy parafraseando, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Vamos a edificar sobre Cristo. ¿Cómo? Es sobre las enseñanzas de Cristo que nosotros vamos a edificar. Y van a venir vientos, ríos, y van a dar con ímpetu contra aquella casa, pero no se va a caer. ¿Por qué? Porque construyó sobre la roca. Pero al que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y vientos y pegaron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estamos construyendo nosotros? ¿Sobre qué estoy construyendo yo? Esa es la pregunta, que hágasela a usted mismo. ¿Sobre qué estoy construyendo yo? Cuando vienen vientos, cuando vienen ríos, cuando vienen pruebas, porque Dios pone pruebas, Dios no tienta, Dios prueba. Mi casa queda establecida. Quedo todo despeinado, con una mano adelante y una mano atrás, pero de pie, alabando y glorificando a Dios. Quedo convencido de que puede pasarme las de Job, y Job dijo, Dios dio, Dios quitó, y con todo sea el nombre de Jehová bendito. O pataleo como el Chavo del 8. Me quejo y tiro todo para arriba y no vuelvo al ministerio, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a la casa de Dios, no vuelvo a leer la Biblia, abandono a Dios. ¿Qué evidencia la que damos? Vamos cayendo en cuenta por qué el pastor nos dice lo que nos dice. Él no se saca nada debajo de la manga. Cuando nosotros somos enseñados no es porque se le ocurrió, no tenía nada que hacer, venía aburrido de Pérez el León para acá y dice, ahora voy a agarrar a esa gente y les voy a decir esto y esto y esto porque no tuve tiempo de preparar un sermón. No, es por esto. Ya vamos poniendo más piezas en el rompecabezas y vamos entendiendo de qué se trata. Gloria a Dios, y no lo digo porque Él esté presente. Pero gloria a Dios por nuestro pastor, que nos enseña la palabra de verdad, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, porque muchos no enseñan, no instruyen, para que nadie les contradiga, para que nadie se le levante y le diga, mira, me parece que lo que usted está haciendo está mal hecho, porque como ignoran todo, creen que todo está bien. Y manipulan a todo el mundo. No. Nosotros tenemos acceso a Él. Termina el culto y hasta fila se hace para conversar con Él. Y a todos atienden. Debemos valorar eso. Ahora, este gemir de la tierra es solamente una señal de que Dios nos dará después lo que prometió. Cuando nosotros estemos sufriendo, cuando estemos en padecimiento, cuando estemos en persecución, eso es una señal de que vamos a tener lo que nos prometió. ¿Por qué? Porque Él dijo que si padecemos con Él, nos va a dar las promesas. Mientras tanto, nos toca sufrir en silencio, sin quejarnos. Aquí anoté una frase, creo que esto fue lo que les dije la semana pasada, de alguien que dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Yo lo escuché la semana pasada, creo que fue en las noticias. En las noticias lo escuché y no sé si en algún otro lado lo habrán pasado. Pero él dijo esta frase, yo la anoté y la puse entre comillas. La humanidad ha abierto las puertas al infierno. Que diga eso el secretario de la Organización de Naciones Unidas es para ponerle atención. ¿Por qué lo dijo? Por todo lo que se está viendo que está sucediendo en el mundo. Y esta frase casi que es literal.
Porque a la vuelta, ahí está el anticristo. Ahí está, ya casi se asoma. Ya está entre nosotros. Y ya gente que ni siquiera es cristiana lo está notando. La pregunta es, ¿lo está notando usted? ¿Lo estoy notando yo? Esto es para que nosotros estemos más agarrados de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu Santo, de su palabra. Nos congreguemos, le hablemos a gritos, que agarremos casi que a nuestros familiares a la fuerza y meterles el Evangelio de Jesucristo a ellos. Obviamente no se puede meter a la fuerza, ¿verdad? Ustedes me entienden cuando es de insistirles mucho. ¿Para qué? Para que no se vayan a una eternidad sin Dios. Porque es un sufrimiento eterno. Y muchos dicen de que no, que el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra. Bueno, y si este Señor dice que ya que la humanidad ha abierto las puertas al infierno por todo lo que está viendo y lo que se está sufriendo, y es una antesala, ¿cómo será el infierno mismo? Oía hoy en las noticias, hoy es 5 de octubre, a hoy, al mediodía que escuché esa noticia, porque no sé si del mediodía, ahorita que son las 8 de la noche, han habido más homicidios. Habían 10 homicidios en 5 días en Costa Rica. ¿Sabe cuántos homicidios hubo en octubre del año pasado en todo el mes? 10. O sea, en 5 días ya se cometieron la cantidad de homicidios del mes entero el año pasado. Vea la velocidad que vamos. Y eso nos puede alcanzar a nosotros en cualquier momento. Aquí en el barrio, en el autobús, de camino, en cualquier lado. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Está lista mi familia? ¿Están listos mis hijos? ¿Está lista mi esposa, mi esposo? ¿O están listos? Acompáñeme a Primera de Pedro 3:17, por favor. Primera de Pedro 3:17. Hablando acerca de los padecimientos. Leíamos en Hechos que Pedro y Juan habían salido con mucho gozo de la cárcel porque habían padecido a causa del nombre, ¿verdad? Ahora veamos lo que él escribe. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Haciendo el bien o haciendo el mal vamos a padecer. De las dos maneras vamos a padecer. Pero es mejor haciendo el bien. Y el bien aquí es en los caminos de Dios. Por el nombre de Cristo. Por la causa de Él. Y ahí mismo adelante, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, vamos a leer el versículo 16 y después leemos el 19. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y brinquemos al 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, la voluntad de Dios también es que de vez en cuando nosotros suframos. ¿Y vamos a estar en contra de la voluntad de Dios? Obviamente no, no debemos. Cualquiera podría decir, usted puede, bueno, intentará, pero obviamente Dios
le va a dar su merecido. No porque Dios le castigue, sino que Dios dice, por ejemplo, las leyes de Dios son así, son leyes. La ley de tránsito dice, curva peligrosa, disminuya la velocidad, curva peligrosa más adelante. Curva peligrosa a 600 metros, disminuya la velocidad. Peligro, curvas en la vía, disminuya la velocidad. Peligro, peligro. Y empiezan las señales a aparecer. Los que conducimos sabemos cuáles son, unas que son así, ¿verdad? En las curvas. Pero resulta que la persona va a 90, 100 kilómetros por hora. Dice, no, soy muy carga. Y cuando da la vuelta, no agarró la curva y se esponjó y se estrelló y quedó todo maltrecho. Dios lo castigó, o la ley de tránsito lo castigó, o él sufrió las consecuencias por no obedecer la ley. Él sufrió las consecuencias por no obedecer la ley. Ningún inspector de tránsito fue a hacerle una zancadilla al carro para que se estrellara. Nadie echó aceite en la carretera para que se estrellara. Él por su propia mala decisión se estrelló. Entonces la palabra de Dios ya está dada. Si obedecemos nos va bien, y si no obedecemos, las consecuencias ahí están. Usted escoge y usted decide. Ese es el libre albedrío. Ahora, si nosotros padecemos haciendo la voluntad de Dios, es diferente. Tenemos las promesas y recibiremos la gloria que recibió Cristo. Ok, entonces nosotros tenemos la confianza, la fe de que recibiremos lo prometido, aunque por ahora no veamos nada. Porque cualquiera podría decir, pero Dios me prometió, y bueno, ya está en la presencia de Él. Ya se le acabaron sus días. Todavía le quedan días por vivir. Espérese. El pastor ponía un ejemplo también el domingo, de que después de que a él le ofrecieron trabajo en la delincuencia, si se puede decir trabajo, le ofrecieron un trabajito entre comillas, ¿verdad? Y él estaba limpio, sin dinero, con necesidad, hijos pidiéndole comida. Y él dijo no y sufrió. Luego lo despidieron de un trabajo. A él el sábado y a ella el viernes, o no sé, a uno un día y al otro el día siguiente, una cosa así. Y se quedaron los dos sin trabajo en cuestión de un día para otro. Me acordé de Job, que no había terminado la noticia aquí, cayó la otra. Pero inmediatamente después de eso, Dios nos permitió ir a República Dominicana. Como 10 días. Como 10 días. Nosotros nos devolvimos con plata, ¿cierto? Nos donaron dinero, tocamos las puertas de algunas personas, nos donaron el dinero para los pasajes, para llevar, para ir. Trajimos unos recuerditos para nuestras esposas, que también las honramos, aunque usted no lo crea. Y Dios, después de ese sufrimiento que le permitió a él, lo bendijo. Le permitió una experiencia que fue su primera experiencia de subirse a un avión, ¿cierto? Para ir a servirle a Dios en una cárcel. Y no les cuento más de las experiencias que tuvo ahí con un muchacho, ¿verdad? Eso lo dejamos para otra enseñanza. O si quiere ya usted le pregunta a él más adelante, después, pero sería bueno para otra enseñanza. Dentro de toda la experiencia que le dio, ya Dios lo estaba preparando para el pastorado. Entonces no fue que lo hizo sufrir por gusto. De hecho, ahí Dios le confirmó a usted el pastorado, ¿sí o no? Amén. Debajo de un aguacero fortísimo. Bueno, la lluvia de Dios cayó ahí en ese lugar. Y bendito Dios, que nosotros lo tenemos a Él como pastor acá. Un pastor formado, igual que Pedro, igual que Pablo, en el sufrimiento, en la necesidad. Igual que usted, igual que yo.
No es que es un pastor que todo el tiempo ha vivido en opulencia y viene de una familia de la oligarquía, que tenían cafetales y siempre ha tenido dinero y viaja en avión y en helicóptero y no sabe lo que es padecer necesidad. No, él sabe lo que es eso. Nosotros sabemos lo que es eso. Entonces, Pedro lo deja muy claro. Y debemos de enterarnos, de darnos cuenta nosotros de que aunque ahorita no veamos nada, la promesa, ¿quién la hizo? Dios. Y Dios es fiel para cumplirlas. Dice el verso 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros fuimos salvos porque tenemos la confianza, creemos que así ocurrirá. ¿Ya usted está sentado con Cristo en lugares celestiales? Esa es una pregunta capciosa, es una pregunta con trampa. Si me dice que sí, yo le digo que yo lo veo en una silla. Y si me dice que no, le digo que espiritualmente sí. Entonces, ¿recuerdan la respuesta? Depende. Espiritualmente ya estamos con Cristo. Físicamente todavía no. Pero sabemos que va a ocurrir. Eso es fe. ¿Ya lo ve? No. Pero lo aguardamos, ¿sí o no? ¿Y por qué creemos sin ver lo que esperamos? Eso es fe. No lo vemos, pero sabemos que va a ocurrir. Porque el que lo prometió es Dios. Y Él no miente. Todas las promesas de Dios son sí, en Él son sí y amén. Esta es la esperanza. Por eso esperamos pacientemente lo que creemos y sabemos que a futuro vendrá, porque nadie espera lo que ya tiene. Si usted ya tiene el celular en su mano, usted no espera un celular, pues ya lo tiene. El día que pagaron, ya usted le depositaron el dinero en la cuenta y ya usted no espera, ¿por qué? Pues ya se lo depositaron. Ahora, ¿qué está esperando usted? El pago de la otra quincena. Porque todavía no ha llegado. Ese sí. Usted espera que su esposo, su esposa, ahora en diciembre le regale eso que usted tanto quiere. Pero lo espera. ¿Verdad? Dios proveerá. Tengamos fe. Pero entonces esperamos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Pero si ya lo tengo, yo no lo espero porque ya lo tengo. No tiene sentido esperar algo que ya tenemos. Verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí nuestra debilidad es nuestra debilidad como seres humanos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros debemos confiar con toda nuestra fuerza en Dios, sabiendo que el Espíritu Santo intercede, clama, ruega por nosotros ante el Padre, de una manera pero tan especial que no hay forma de expresarlo. Nosotros con las palabras nuestras no lo podemos expresar. Y debemos estar convencidos y confiados que el Espíritu Santo definitivamente ruega por nosotros al Padre. Él ruega por el pueblo de Dios, por su iglesia, totalmente de acuerdo con lo que Dios dice. No es que el Espíritu pide una cosa y el Padre quiere otra. No, es exactamente de acuerdo como Dios manda. Así es como Él ruega. Y si nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios ruega por nosotros,
gime por nosotros, con palabras indecibles, ante el Padre, intercede por nosotros. Igualmente después lo vamos a ver, que Cristo también intercede por nosotros. Son los únicos dos intercesores que hay en la Biblia. No hay otro, no hay otra por aquello. Entonces sabemos que tenemos lo que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos dice. Amén. Ahora, qué bonito, porque son promesas las que esperamos, ¿cierto? La vida eterna, estar sentados con Cristo en lugares celestiales, pero también recuerden padecimientos. También recuerden que esos padecimientos van a venir por vivir en santidad, por querer apartarse del pecado. A ustedes mismos, a nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, mucha gente, cuando le vean a usted y cuando me vean a mí, apartándome cada vez más del pecado, te van a señalar. Van a empezar a hacer cosas, pero de antemano usted ya sabe. Ah, ok, esto que me está pasando no es que me pase alguna cosa extraña. No, esto es lo que va a pasar porque yo estoy viviendo en santidad. Esto es lo que Dios dijo que me iba a suceder. Entonces, cuando me suceda, es que el Espíritu corrobora por evidencia de que soy hijo de Dios. Amén. Vamos a quedar acá, son las 8:25. De hoy en 8, si Dios lo permite, vamos a pasar a otro tema. Pero recordemos que toda la carta lleva un hilo seguido, ¿verdad? De qué somos nosotros en Cristo, con todas estas cosas que hemos visto. Por favor, póngase sobre sus pies, vamos a orar para quedar despedidos y darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios, te damos gracias. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Te reconocemos como nuestro Padre y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por quien tú eres y por quien eres para nosotros. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias, primero que todo, por el Evangelio. Gracias porque pudimos oírlo, pudimos entenderlo y pudimos creerlo. Gracias por Jesucristo, que es de quien habla el Evangelio, que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Gracias, Señor, por ese plan maravilloso que tenía para nosotros y hoy estamos disfrutando de esto, Dios. Gracias, Señor, también por los padecimientos, por las persecuciones. Gracias, Señor, por los señalamientos y por toda clase de afrenta, Señor, de desprecio que podamos recibir por tu nombre, Dios, porque eso nos señala, nos hace a reconocer y saber de que realmente somos hijos tuyos y que si sufrimos por predicar el Evangelio, por defender la verdad de Jesucristo, por defender la verdad de su palabra, Señor, sufrimos, sabemos que también tenemos la herencia, Señor, que tú has destinado para nosotros cuando estemos allá contigo por una eternidad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en todo nuestro ser, recordándonos todo lo que nosotros vemos en estas clases, Señor, para que cuando vengan diferentes situaciones recordemos, Señor, de que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que de alguna manera vamos a salir adelante, Padre. Que lo que estamos viviendo hoy no es el final. Lo que estamos viviendo hoy, Señor, no determina nuestro gozo. Lo que estamos viviendo hoy, Señor, no determina absolutamente nada en nuestras vidas, sino la llenura de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos a buscar cada día más la santidad, Señor, y que podamos mantenernos en ella, Padre. Y si de alguna manera fallamos, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que sepamos, Señor, que al confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, Señor, alcanzaremos misericordia. Gracias, Padre, porque tú tienes absolutamente todo bajo control, Señor.
Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a donde nos dirigimos ahora, Señor, y que nuestro sueño sea placentero, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.